para bien de aquellos que buscan realmente respuestas a sus inquietudes, pues vamos a compartirles este trabajo que consta básicamente de algunas entrevistas con algunos compañeros que quisieron participar cuando se les planteó esta inquietud, ¿no? Y también a aquellos que no quisieron participar, sus razones tendrán y nosotros las respetamos. Pero ante todo, el objetivo de este video que usted está viendo en estos momentos y que le invitamos a ver en su totalidad es el de aclarar la función que tuvo el maestro Ravolú en la difusión de la enseñanza gnóstica al lado del maestro Samael, y la función que él tiene y que sigue cumpliendo desde los mundos superiores para todos nosotros que consciente o inconscientemente estamos utilizando sus enseñanzas. Así que les invito a quedarse, les invito a compartir, a escuchar con atención este nuevo programa de la nueva era de Acuario. Mi nombre es Ramón T. Juárez y siempre estamos dispuestos a compartir la enseñanza gnóstica para bien de todos. Señor Jairo León Pisano Ramírez, y le vamos a hacer algunas preguntas sobre un tema que pues es algo delicado para la gnosis en general, para la gente que por primera vez recibe el mensaje a través de las redes sociales, y me quiero referir clara y enfáticamente al tema ¿no? De que manejan que el maestro Ravolú pues ordenó cerrar todos los grupos de instrucción gnóstica al público. Entonces, con el afán de aclarar y de llevar un poco de luz a todos los que ven y oyen los materiales aquí en la nueva era de Acuario, pues le pedimos al señor Jairo que nos hiciera favor de hablarnos sobre eso, ¿no? Ya que él conoció directamente al maestro Ravolú. Entonces, tal vez pudiéramos empezar con eso, señor Jairo. ¿Usted conoció al maestro Ravolú? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí. ¿Cómo le tocó convivir con él? Para que luego nos explique, nos ayude a entender ese tema de cómo es que él ordenó cerrar las escuelas gnósticas. Por favor, señor Jairo León Pisano. En el Sumo Supremo Santuario, en un curso para misioneros. Después de casi un año, me lo vuelvo a encontrar en México, porque él me había retado, él fue el que me pasó el tip de que en México se iba a iniciar la gnosis y que se iba a dar un curso de misioneros a la mexicana. Me lo entregó en diciembre de 1975. Yo ya había externado a él que quería venirme a la misión, pero ya de tipo internacional, inclusive si era bilingüe no importaba porque yo hablaba inglés. Entonces me dicen, no se preocupe, no va a tener que aprender inglés ni usarlo. Esto es para México y ahí hablan español. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegamos a México y resulta que aquí el maestro Samael le había pedido al maestro Ravolú con un medio de anticipación que abriera, porque habían estado viniendo discípulos suyos del DF, que abriera en definitiva una cámara, una asociación gnóstica aquí en Guadalajara, y que también sirviera como punto de encuentro, porque iban a empezar Fernando Salazar Bañol y el frater Efraín Villegas Quintero a fungir como organizadores del Congreso Gnóstico de 1976. Esto fue con un año de anticipación. La pregunta que usted se refiere es esta. El maestro Samael tenía una tercera cámara en el DF todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Era un contacto que él hacía con sus discípulos. Después ya lo hizo extensivo también a los misioneros que estábamos trabajando aquí en la enseñanza en México. No citaba en la calle de Colima 275, Colonia Roma. Pero ¿qué pasó? Estuvimos yendo a la tercera cámara, y el maestro, para terminar siempre la tercera cámara, nos citaba, nos decía, para la próxima semana lo voy a estar esperando en la Torre Latina a las 3 de la mañana, ahí nos vamos a ver.
Pasaba la semana, volvimos otra vez a una tercera cámara y el maestro Samael nos reclamaba, ¿qué pasó? Me dejaron esperando, allí estuvo una torre latín y nadie llegó. Y así, estos retos, cada semana el maestro nos cambiaba de lugar y nos cambiaba de hora. Entonces parece ser que ya el maestro vio que se estaba dilatando mucho el tiempo y él en ese momento estaba pasando por un proceso muy delicado. Estamos hablando del último año y medio de vida del bodhisattva del maestro Samael. Entonces se le ocurrió, como le tenía mucha confianza al maestro Raburú, preguntarle, oiga Joaquín, usted que sabe tanto de cosas internas, ¿me puede checar cómo está la gnosis aquí en México? Entonces el maestro Raburú, no quiero decir que el maestro Raburú estuviera presente en ese momento en México, esto puede haber sido en Astral, pero el maestro Samael nos lo confió, que le dijo, bueno, Joaquín, usted que puede ver interiormente, que se puede doblar, dígame, ¿cómo está la cosa en México? Y le dice el maestro Rabulú, maestro, en México hay un gran gallinero, muy grande el gallinero. Entonces dice el maestro Samael, ¿y qué, Joaquín? Muchos gallos. Le dice el maestro Rabulú, no, maestro, puras gallinas, no hay gallos. Y las gallinas que veo son todas negras. Como consecuencia de esto, después nos enteramos que el maestro Samael nos dijo adelante que se iban a suspender, no a clausurar, sino a suspender la cuestión de tercera cámara porque ya el trabajo estaba muy pesado. Entonces, que él llevaba ya, lo dijo con una cierta tristeza, que él llevaba ya 30 años picando piedra y que no había conseguido nada. Posteriormente, ya cuando el bodhisattva del maestro no estaba presente, la maestra del itinerante nos confió que había noches en las que después de estar meditando un rato, el maestro Samael llegaba a su alcoba ahí con la maestra y llegaba a veces hasta llorando de ver que tanto trabajo que había hecho y no había progreso dentro de ese mismo trabajo. Pero nadie el maestro Raburú no clausuró a nadie. El maestro Raburú se dedicó a limpiar las asociaciones, a limpiar lo que él llevaba a la escuela. Él no se metió para nada con la mentada iglesia gnóstica de allá de Colombia. Eso lo manejaba el señor Julio Medina Vizcaíno, que ya le he platicado en anteriores circunstancias, que vino con una documentación para que el maestro Samael la firmara. En esa documentación decía que el maestro Samael respaldaba la apertura de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal en Colombia. Y el maestro Samael le dijo a don Julio Medina, compadre, porque eran compadres, mire, yo no puedo aprobar esto de la fundación de la Iglesia Gnóstica, porque la Iglesia Gnóstica es de los mundos superiores. Y era porque se buscaba un fin económico de ayuda del gobierno mediante ese documento. Entonces le dijo, por favor, usted lo he visto un poco desafanado de sus labores, póngase a trabajar un poco más esotéricamente porque yo no puedo aumentar más ni la fuerza ni el magnetismo con que le he estado ayudando, porque hay momentos en los cuales usted está siendo regido por 96 leyes. Sí, parece que hay una carta por ahí. ¿Mande? Parece que hay una carta al respecto por ahí, ¿no? Circulando por las redes. Sí, y la sacaron precisamente la gente del Nuevo Orden. El maestro Robulú limpió lo que fue escuela en Sudamérica, la escuela, porque lo expulsó Julio Medina de la Iglesia Gnóstica. Como también dirigía el movimiento gnóstico cristiano universal en Colombia, también lo expulsó de ahí. Entonces, para limpiar la escuela, como lo había ordenado el maestro Samael, el maestro Rabulú tuvo que hacer
fundó un grupo que se llamó Instituto de Estudios Esotéricos del Cristianismo Antiguo, y con esa organización que era sin ánimo de lucro, limpió todo lo que era escuela gnóstica del movimiento gnóstico cristiano universal. Vaya, Esa es interesante. la historia. Cuando dice usted limpió esos grupos, ¿se refiere a todas las cámaras, a todas las fases? No, fase A, como se llamaba ya a los que estaban asistiendo a conferencias públicas, y fase B. La fase C, que ahí se manejaba ya, sería como nuestra segunda cámara. Esa no las tocó el maestro. Él Ah, limpió lo que era primera cámara, conferencias públicas y sala de meditación. Y también algunos de segunda cámara. ¿Por qué? Porque en Colombia, y eso no lo quieren decir los del nuevo orden, el maestro Rabulú dijo que estaba repleto de Hanasmusen, porque nadie quería trabajar sobre sí, todos querían poderes y nadie quería trabajar. Entonces por eso se puso a limpiar, para dejar a aquellas personas que querían de veras cambiar. claro, pero en ningún momento esa acción del maestro Ravolú significaba cerrar para siempre la difusión de la enseñanza, ¿no? Que quede eso No, claro. no, no. Él lo que fue aquí a quitar los elementos nocivos, a Entiendo. checar cuál era el estado administrativo y esotérico de esas asociaciones, porque se manejaban a la par. Una persona estaba encargada en el lumicial de la parte esotérica y había otro que estaba encargado de la parte administrativa. Entonces, no había muchas veces una sincronía, no había un acuerdo previo de trabajo conjunto, sino que había enfrentamientos. Entonces, todo eso lo fue limpiando el maestro Rabulú, utilizando como punto de referencia ese Instituto de Estudios del Cristianismo Antiguo, Instituto de Estudios Esotéricos del Cristianismo Antiguo, así se llamaba la organización, y con eso limpió. Y después, ya cuando terminó, puso nuevo orden. Pero al fallecer el maestro Raburu, pues quedaron algunas gentes que han querido, sin saber la fundamentación, que no olvidemos que el maestro Raburu era una persona consciente, manejar todo desde un punto de vista estrictamente fincado en un fanatismo. Entonces le ponen el logotipo de nuevo orden, porque vieron que ese nuevo orden sí limpió muchas cosas. Queremos básicamente borrar esa imagen que a veces se difunde por las redes sociales de que Rabolu está en contra de Samael o cosas así No, por el no, estilo. como le decía ahorita, no podían reñir dos personas muertas en vida. Eran dos maestros. Y al contrario, el maestro Samael le dijo, por favor, Joaquín, chéqueme esto. ¿Cómo está esta tercera cámara? ¿Cómo están las cosas en México? Y le dijo, hay un gallinero muy grande con gallinas negras, no hay ni un solo gallo. Por favor, y que no vayan creyendo todas las mentiras. Que por favor le pregunten a una persona que tiene muy buena información de primera mano, que es la doctora Hipatía. Y estaba al lado de su padre, que es el maestro Samael. Porque nunca la consultan. Nada más la llaman para querer ponerle toritos, para hacerle ofertas de participación pastoral en diferentes lugares de Sudamérica, para ver si se pueden unir los intereses. Por ejemplo, han venido gente de Colombia, gente de Venezuela, y nos ha tocado la fortuna de que nos lo platica directamente la doctora Hipatía, por la confianza que nos tiene. Son 40 años de andar juntos en estas cuestiones gnósticas, entonces gozamos de ese privilegio. Y Ya. ella simplemente sigue las instrucciones que el maestro Samael le dejó. En muchas ocasiones hasta nos hemos encontrado miembros del nuevo orden que le dicen a la gente que no vaya a los grupos, que no es necesario, que puede avanzar solo en su casa, con las prácticas, etcétera. Ay, ay, sí. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, eso encaja muy bien con lo que decía el maestro Samael, que teníamos un yo que nos impulsaba a cambiar las cosas.
y que terminaba por falta de trabajo, decía, el misionero gnóstico que da la gnosis tiene tres enemigos: prestigio, poder y dinero. Y ustedes tienen otro agregado que es, dijéramos, como un ego tergiversador, o no, lo llamaba ego reformador. Samael dice, arriba las virtudes, y ustedes dicen, Samael dijo, abajo las virtudes. Lo contrario a lo que yo digo, lo están ustedes afirmando. Y después dijo, y con esa cantidad de equivocaciones que les provocan el prestigio, el poder y el dinero, en ustedes empieza a trabajar ese agregado gnóstico que él llamaba el uno era el ego que tergiversaba, y el otro era que perdía uno el piso y empezaba a creer, y después se convencía de que el progreso espiritual era de uno y no del Padre. O sea, él lo llamaba, ¿cómo era que lo llamaba en este momento? Permítame, al ratito me voy a acordar. Él llamaba a esa crisis de identidad misional, y decía que se producía por falta de trabajo interior. El yo que al que el maestro se refería, con que tergiversamos las distancias, es el yo del automérito. El misionero empieza a trabajar, tiene cierto avance, pero si no muere en sí mismo, se va apoderando de él ese mentado yo del automérito, que es hijo del prestigio, del poder o de la fama o del dinero. Bueno, ya para terminar, señor Jairo, usted como misionero, como instructor y además como director de un monasterio gnóstico, ¿qué piensa? ¿El ser humano puede avanzar trabajando solo en su casa o necesita No, reunirse en una escuela? necesita de alguien que dirija su proceso. Para eso están los misioneros. Entonces, ¿para qué vinimos aquí a México? ¿Por qué nos llamó el maestro Samael, que tenía pendiente levantar una cosecha de gnósticos en este país, que era el centro de la enseñanza y que no tenía siquiera más que dos asociaciones, una en el DF y otra en Monterrey? Por eso llamó mano de obra y dijo, voy a hacer hincapié en Colombia porque ya los conozco. Sé que tergiversan. Él a estas cuestiones, a esas puntadas como lanza, esta gente del Nuevo Orden las llamaba colombianadas. Y yo me acuerdo que dentro del Congreso, en la parte esotérica, nos dijo a los que a los que habíamos hecho el curso, que había terminado unos días antes del Congreso, no quiero colombianadas en México. No quiero que haya colombianadas en México. Ya sabía que la gente que venía de Sudamérica era una carga de Colombia, que trabajaban, muchos sí se entregaban a la misión, pero no querían morir en sí mismos, sino que la respuesta a ese trabajo se diera con poder. Uno de los grandes problemas también que tuvo el movimiento gnóstico, que cuando cerró empezaron a pelearse las personas por los centros gnósticos, que todos habían aportado plata, todos habían aportado mano de obra, trabajando, creciendo, un montón de cosas. Entonces empezaron a hacerse juicios entre unos y otros, o a robarse las cosas. Sentían que la institución física, el centro gnóstico les pertenecía. Otros los vendieron, otros centros gnósticos quedaron a nombre de una persona, ¿sí? Cosas así. Entonces, uno de los fundamentos de nuestro grupo de conocimiento es el mismo, que, bueno, nosotros no tenemos personería jurídica, no tenemos propiedades, ¿sí?, del grupo, no tenemos líderes, ¿sí? No usamos credenciales, ¿sí? No tenemos estatutos. Entonces, es muy simple en la organización que nosotros tenemos. Hay instructores. Las personas que son instructores enseñan a otras personas que no tienen el conocimiento.
pero eso no nos hace diferentes, ¿sí? O sea, yo le enseño a una persona, pero por el fin de la vida me tocó primero a mí recibir el conocimiento y después a esa otra persona, pero eso no me hace superior a la otra persona que yo haya recibido el conocimiento antes, ¿no? Entonces, una vez que una persona recibe todo el temario, se puede preparar para enseñarlo, ¿sí? Y de ahí en más lo consideramos un compañero más. Entre nosotros nos consideramos compañeros, ¿sí? No, como te decían, yo no tengo ningún tipo de credencial que de mi grupo, en la que a mí me nombre como que yo soy un instructor, ¿sí? O un misionero internacional. Todo lo que vendría a ser una organización política dentro del grupo no existe legalmente, ¿no? De alguna manera sí lo existe socialmente, ¿no? Tenemos nuestro orden social, ¿no? Podemos decirle, donde hay personas que son más antiguas, que tienen un poco más de responsabilidad porque han formado a más personas, pero en ese sentido nos cuidamos bastante de que no haya eso de buscar liderazgos, ¿sí? O de quién tiene la razón. Nosotros apuntamos, ¿sí? Y ese es el objetivo desde que existe el grupo, a practicar, ¿sí? Y en nuestra intimidad, porque lo único que nosotros hacemos en grupo es enseñar, ¿sí? Juntarnos para repartir volantes, para pegar afiches, para hacer algún tipo de publicidad, para organizar conferencias, para abrir más salas de conferencias, ¿sí? Pero después lo que tiene que ver con la práctica en sí, enseñamos y lo practicamos de esa manera, lo hacemos de una manera íntima, ¿sí? Cada persona practica en su casa, a sus tiempos, se organiza como puede. Las personas, nosotros somos los que solventamos nuestros propios gastos, ¿sí? Abrimos salas de conferencias y las solventamos nosotros mismos de nuestros trabajos, ¿sí? No tenemos fondos de dinero, ni entre nosotros ni personas que nos donen dinero, no lo buscamos tampoco. Entonces, del trabajo que nosotros tenemos, entre 2, 3, 4 instructores, juntamos dinero, alquilamos un local y lo atendemos, ¿sí? De la misma manera hacemos las publicidades, volantes, afiches, páginas de internet, ¿sí? Entonces, si ven en la página de internet, por ejemplo, de Colombia, en lo que es la ciudad de Medellín, hay más de 30 salas de conferencias, ¿sí? En Bogotá también. En Bogotá, en el año 2005, Bogotá tiene 8 millones de personas. En el año 2005 llegó a haber 100 salas de conferencias, ¿sí? Entonces, nuestras salas de conferencias son muy simples, pueden ser en una casa del instructor o de un alumno, o puede ser un local alquilado, o puede ser un salón prestado de un municipio, ¿sí? O de un centro cultural, y nos abocamos 6 meses a instruir a las personas de esa zona. Si surgen personas que quieren enseñar, las acompañamos, ¿no? Hasta que aprendan cómo es el temario, cómo se enseña, y después ya cada uno, ¿sí? A los nuevos los ayudamos a que se larguen solos, ¿sí? Que abran sus propias salas de conferencia. Si viajan a otros lugares y abren salas de conferencia en otros lugares, también tratamos de ayudarnos entre nosotros, pero todo es así muy simple, ¿sí? De una manera muy familiar, nosotros vamos dando la enseñanza. Y bueno, dentro de todo tratamos de cumplir con ese plan que armó el maestro Ravolú en lo que viene a ser como grupo y como enseñanza. Y bueno, después cada uno ya ve cómo va llevando lo que es ya la práctica íntima, ¿no? Bueno, sí, gracias Pablo por compartirnos eso. Y te digo, en estos últimos días me he dedicado a buscar contactos actuales del Nuevo Orden para que nos faciliten alguna documentación, alguna información o hasta alguna entrevista.
Y sé que los hay, ¿no? En las redes sociales, sin embargo, nadie ha dado un paso adelante. Entonces, tú no eres del nuevo orden, pero estuviste ahí, sabes cómo se maneja. Pero en el grupo de ustedes, entonces, obviamente, eso ya ha quedado obsoleto, ¿no? Eso de cerrar las salas. Ahora, al contrario, ustedes abren salas todos los días, ¿no? Bueno, lo que pasó es que ni bien se abrió este grupo, ¿sí? El señor, bueno, Guillermo Fonnegra, que nosotros hemos puesto videos en YouTube, en Facebook, fue la persona que el maestro Rabolú le encargó que él arme este grupo. Entonces él lo armó de una manera muy personal, le puso a su camioneta un cartel que decía conocimiento de sí mismo, puso un cartel en su casa que decía conocimiento de sí mismo, empezó a hacer volantitos, empezó a invitar a sus compañeros, a sus amigos, ¿sí? Así de una manera muy simple, ¿no? Empezó el grupo, los del movimiento gnóstico, que eran sus compañeros, porque él había empezado en el movimiento gnóstico, se burlaban de él, le metían palos en la rueda, ¿sí? No entendían por qué él había armado un grupo, eh, pero él no podía revelar que el maestro Rabolú le había dado esa misión, ¿sí? Bueno, entre tanto esfuerzo, como te decía, desde el año 92 hasta el año 2005 se llegó a tener 100 salas de conferencias funcionando en la ciudad de Bogotá. Y todo por ese esfuerzo, ¿no? La misión de este grupo de conocimiento de sí mismo era enseñar, ¿sí? Enseñar todo lo que más se pueda, ¿sí? Nosotros tampoco tenemos personas que nos dicen a dónde ir a enseñar, ¿sí? Que en otros grupos gnósticos funciona así, ¿no? El presidente o el secretario de instructores, no sé bien cómo le dicen, o jefe de misioneros, les dice a las personas a dónde deben ir a enseñar. Nosotros en ese sentido tratamos de practicar mucho lo que es el desdoblamiento astral, ¿sí? Lograr una conexión con el ser de uno, ¿sí? Y la verdad que todas las personas que han terminado yendo a otros países, la misión, ¿sí? de ir se la han dado internamente, ¿no? Entonces, estas cosas les choca a las personas del movimiento gnóstico y a otros, ¿no? De otros grupos, porque no entienden cómo una persona puede guiarse por su ser. Y eso quizás es porque no les han enseñado que la gnosis se trata de eso, ¿no? Entonces nos ven como unos locos, ¿no? Personalmente yo, bueno, ahora estoy eventualmente acá en Argentina, pero estoy viviendo hace 8 años en Perú, ¿sí? Y hacía 1 año y medio que yo había empezado en este grupo, y empecé a practicar y empecé a tener experiencias, ¿sí? Tremendas que no había tenido nunca antes en mi vida. Y bueno, yo tuve la experiencia interna en la que a mí me daban una misión, que tenía que ir a enseñar de la manera en que yo podía, ¿sí? Ir a enseñar las conferencias a Perú, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a Perú eh, con mis propios recursos, empecé a trabajar, a vivir allá y empecé a enseñar. De la misma manera han ido personas a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, acá a Argentina, ¿sí? A México, a Panamá, ¿sí? Entonces, en todos los países que nosotros hemos podido llegar, ha sido físicamente, aquí en el mundo físico, con esfuerzos personales, completamente esfuerzos personales, y internamente con una orden del ser o de la ley, ¿sí? Divina, y, y tratar de cumplir, tratar de ser obediente a eso, ¿sí? Y bueno, los del movimiento gnóstico desde un principio estaban molestos, ¿no? Quizás hasta envidiosos, porque el maestro Rabolú les dice a ellos que cierren sus grupos y a otras personas les dice que enseñen, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de que cada uno lo reflexione, ¿no? Y sí, en determinado momento venían a las salas de conferencias que había allá en Colombia a provocar quizás, ¿no?
peleas, ¿no? Discusiones. Pero bueno, ellos se volvieron muy cerrados, la gente del movimiento gnóstico, son muy estrictos entre ellos, se critican mucho entre ellos, eh, son muy cerrados, no permiten nuevas ideas, ¿sí? Bueno, nuestro grupo es completamente distinto, ¿sí? Podemos decir que hasta lo opuesto, ¿sí? Entre nosotros tenemos muchas buenas ideas, las exponemos, las hacemos, si uno está solo las hace y punto, si uno está con otros compañeros lo consultamos en grupo, ¿sí? En ese caso nosotros tratamos de ponernos las reglas, la menor cantidad de reglas entre nosotros, ¿sí? Cada uno tiene que ir con la mejor voluntad de hacer las cosas, preguntar internamente siempre antes de hacer algo. Hemos tenido muchos conflictos como grupo entre nosotros también, pero es todo un proceso que los hemos ido resolviendo y siempre hay nuevos conflictos entre las personas, gente que llegan a hacer problemas, bueno, muchas cosas. Pero sin ningún tipo de, podemos decir, de ley, sin embargo hemos podido avanzar, ¿sí? Y la única ley viene a ser que uno practique, ¿no? Y bueno, lo que pasó con la gente del movimiento gnóstico es que a ellos les molesta que otros enseñen. Eso es una actitud, sí, equivocada de parte de ellos, no todos, ¿no? Pero en una gran parte del grupo, primero principal que no entendieron por qué el maestro Ravolú cerró sus grupos. La mayoría de las personas no saben por qué. Les cayó así como un balde de agua fría de un día para el otro. Otros se fueron de vacaciones, cuando volvieron ya no había más grupos y cosas así como de la noche a la mañana se cerraron, ¿no? Y quedaron con miedo, ¿sí? No, la mayoría no quiso meterse en otros grupos gnósticos. Ellos sentían que estaba bien cumplir con esa orden que el maestro Ravolú les dijo de no enseñar. Entonces ellos al no enseñar sienten que están bien, ¿no? Y por eso critican a los que sí están enseñando, ¿sí? Claro, Pablo, el trabajo este al que le estamos dando forma es precisamente para aclarar ese punto, porque muchas personas nos preguntan en las redes sociales de cómo identificar una escuela gnóstica como verdadera y una que no lo es, ¿no? Y el maestro Samael ya nos habla de eso y hasta hicimos un video aquí en la Nueva Era sobre eso, de lo que son las escuelas que enseñan a cristalizar alma y ahí lo enfatizamos, etcétera. Y por eso es importante, porque cómo enseñamos, cómo trabajamos nos define sobre si somos o no somos una auténtica escuela de regeneración, ¿no? Así que yo te agradezco tus palabras, que nos compartas esto. Y ya como último punto, Pablo, ustedes y tú como persona y ustedes como grupo, ¿creen que las personas pueden avanzar sin unirse a un grupo? ¿Pueden avanzar solos en el camino, en sus casas, practicando nada más, sin asistir a un grupo que les apoye, que les ayude? Hay personas que no se acercan a ningún grupo, ¿sí? Que dicen que practican solas, que no se juntan con otros instructores, que no tienen alumnos. La verdad, sí, podrían estar practicando solas, pero el avance es muy lento, porque el hecho de estar compartiendo con otras personas este conocimiento, de estar recibiéndolo o de estar entregando este conocimiento, genera una fuerza tremenda, ¿sí? Que es la fuerza que tiene que ver con el sacrificio por la humanidad. Entonces, yo creo que uno no va muy lejos si uno no comparte este conocimiento. Se crea una frialdad dentro de uno, un escepticismo, una entropía en el que uno ya pierde las esperanzas en uno mismo, ¿no? Entonces, siempre estar enseñando este conocimiento a uno le da fuerzas, ¿sí? Pero hay otra cosa, o sea, lo que te decía, hay grupos que el instructor es el instructor
durante 10 años, y los alumnos son los alumnos durante 10 años. Y eso también es entropía. Y eso también hace que la gente pierda fuerza. Están 10 años, 20 años haciendo lo mismo mecánicamente, ¿no? Yo fui a un grupo, por ejemplo, gnóstico en Lima, que me invitaron y había el instructor, que era el jefe del grupo, más como 7 instructores, y se terminaban enseñando entre ellos. Digo, pero qué loco, ¿no? En mi grupo no hay 7 instructores juntos, o los 7 instructores tendrían cada uno su propio grupo. Entonces, hay grupos que enseñan que las personas tienen que estar ahí todas pegadas. Eso es entropía también, eso se hace mal, ¿no? Sería el otro extremo. En nuestro caso, nosotros buscamos apegarnos lo menos posible a nuestros compañeros. Entonces, en un lapso de 2-3 años estamos junto a unos instructores, enseñando en una sala de conferencia, enseñándole a personas, instruyéndolos para que sean instructores también, y después de ese lapso de tiempo, 2-3 años, nos vamos a otro lado y en esos lugares dejamos a ese instructor, ¿sí? Y después vamos a otros lados y a otros lados. Entonces de esa manera se genera ese movimiento, ¿no? Y se va dispersando con más fluidez el conocimiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que están mal los extremos, ¿sí? Hay grupos que están en una entropía porque están haciendo lo mismo durante años. El que está de jefe durante años, ¿no? Y se vuelve un cascarón sin contenido, ¿no? Y el otro extremo al que ha llegado el movimiento gnóstico es no enseñar ellos y incitar a los demás y que tampoco enseñen, y decir que en sus casas van a practicar. Y la verdad es que no lo hacen, ¿no? La mayoría de las personas del movimiento gnóstico se volvieron a la vida común y corriente, y ellos mismos lo afirman, ¿no? Para hablarle al mundo, ¿no? Realmente de que la gnosis está ahí, las escuelas están ahí, están abiertas para que la gente acuda a los grupos, para que se informe bien, porque a veces uno dice, bueno, toda la información está en las redes, está en YouTube, sí, pero no es lo mismo. Por eso los grupos están organizados de una forma que le van a enseñar a uno paso por paso de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Cosa que las redes sociales no tienen. Bueno, seguimos con esta investigación en este video sobre el tema, ¿no? Es sumamente interesante después de haber escuchado al señor Jairo y a Pablo, que tan amablemente nos compartieron unas palabras. Pero buscando entre la biblioteca gnóstica de aquí de la asociación, nos encontramos con este libro, Orientando al discípulo del venerable maestro Ravolú. Y es un muy buen libro, ¿no? Pues obviamente da respuesta a muchas preguntas del estudiantado gnóstico de esos tiempos, y eso es muy loable. Realmente personalmente me he beneficiado mucho. Bueno, y lo quise presentar aquí por un comunicado que aparece precisamente ahí en una de las páginas finales del libro, y dice lo siguiente, dice: comunicado mayo 30 del 2001. Para conocimiento público informamos que ya no se dictan los cursos y conferencias que se programaban en el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. El director esotérico y coordinador general internacional de la institución dejó dicho: en estos momentos lo que deben hacer es ponerse a morir, para que puedan verdaderamente adquirir un conocimiento propio y directo, no de libros, sino muy personal, para ayudar a la humanidad.
Cuanto pensamiento negativo le venga a uno, hay que pedirle a la Madre Divina la desintegración. Así poco a poco se va transformando uno y va transformando su diario vivir. Esos son los que verdaderamente alcanzan el éxodo. Los que empiezan a trabajar en esas condiciones, pero seriamente y a todo momento. La salida en cuerpo astral es muy vital, por motivo de que el que empieza a salir empieza a guiarse a sí mismo y se va preparando. Venerable Maestro Ravolú. Bueno, este comunicado pues tiene, digamos, algo de provecho, que son las palabras entre comillas, lo que dejó dicho el Venerable Maestro Ravolú, que ya leímos. Y lo único que dice es que debemos trabajar sobre nosotros mismos, que debemos trabajar con nuestros pensamientos negativos, pedirle a la Madre Divina que los elimine como un principio en el trabajo. Excelente. Pero dice también, porque así sí debemos prepararnos para ayudar a la humanidad. O sea, él sigue insistiendo, instándonos a trabajar por la humanidad. En ningún momento dice él, de acuerdo a lo que he leído, que se cierren los grupos o que se dejen de dar las conferencias públicas. No lo dice, ¿no? Y además de que este comunicado, se me olvidaba mencionarles, está empalmado sobre otro, ¿no? Suciamente empalmado sobre el verdadero comunicado que aparece en el mismo libro. ¿Quién lo puso ahí? No fui yo, se los digo sinceramente. El libro ya venía así cuando lo compramos. Exigimos una explicación. La humanidad necesita una explicación de por qué se empalmó este comunicado falso encima del verdadero en este libro. Que alguien nos explique. Aunque hemos buscado ya en las redes sociales, quien lo haga, nadie quiere dar un paso adelante. Bueno, hay además una conversación que les quiero compartir. Esta conversación la tuvimos ya hace algunas noches, ¿no? Más de un mes ya, con un amigo de Facebook, un contacto de Facebook. Como quiera que no tuve más contacto con él y no sé si él aprobaría esto, pues hemos emitido su nombre. Así que en su lugar lo hemos nombrado Contacto XX. Y es un diálogo interesante. Se lo vamos a presentar y a ustedes vean, juzguen por ustedes mismos, ¿no? La conversación empezó el viernes 13 y le pregunto: hola amigo, ¿eres del Nuevo Orden? Contacto XX responde: del Maestro Ravolú, por supuesto. Para esto tuve que esperar algunos minutos para su respuesta, ¿no? Le digo: oh, bueno, ¿eres instructor? Le pregunto. Dice: sí. Le digo: ok, Contacto XX. ¿Y tú de qué corriente? Me pregunta. Entonces yo le pregunto: ¿y en tu grupo dan clases al público? Y él también tardó en responder. Luego yo le doy respuesta a la pregunta anterior. Le digo: yo ahí nomás, dice, medio ni de aquí ni de allá, ¿no? Una forma tal vez un poco cómica, claro, sin tratar de salirme por la tangente, simplemente por no darle mucho realce al si soy de una escuela u otra, porque ese no es el punto, ¿no? Pero él me da respuesta a la pregunta anterior. Dice: de vez en cuando hay gente, es decir, dan clases. Luego, entonces Ravolú no mandó cerrar grupos. Entonces ahí ya fui yo directo a la pregunta, ¿no? Él tarda en responder. Le pregunto: ¿vives acá en Texas? Y él empieza a responder. Dice: ya no damos conferencias fijas, sino solo cuando la gente llega a preguntar al ver nuestro rótulo. Dice: nací en Texas, pero trabajo en Guatemala. Y si regreso a Texas, se cerraría el movement Gnostic. Creo que quiere decir el movimiento gnóstico. Le pregunto: ¿y quién es tu líder? Y él da esta respuesta: solo Samael y Ravolú están encima de mí, dice. Digo: oh, ¿hay nuevo orden en Texas? Le pregunto. Él contesta: no creo. Luego le digo: es que quiero entrevistarlos para un video que quiero hacer. Ustedes hacen misa gnóstica, ¿verdad? Y él dice: no. Digo: dice, solo en el astral, dice. Le digo: bueno, oye hermano, le digo, ¿qué documentación hay donde Ravolú manda cerrar los grupos? ¿Videos, cartas o algo? Él responde: pues nosotros creemos tener hasta las últimas instrucciones que dejó Ravolú.
Le digo, ¿creen? Dice, en todos nuestros archivos. Le digo, ¿cómo está eso? Dice, en los archivos del nuevo orden. Le digo, oye, pues ya hacen reuniones o no. Tú eres el líder del nuevo orden. A lo que él responde, aunque varios de esos documentos son confidenciales, es la respuesta a la pregunta anterior. Le digo, pásamelos por favor, ¿no? Y él dice, creo ser el máximo representante a nivel mundial, dando respuesta a la pregunta que le hice anteriormente. Le digo, oh, qué bien, me interesa. ¿Y cuántos instructores bajo de ti? Él dice, no estoy seguro. Le digo, más o menos, ¿tienes alguna idea? No tienes que ser exacto. Dice, algunos en England. Le pregunto, ¿no se reúnen? Dice, ya cada día hay menos instructores. Las órdenes de Ravolú fueron no más conferencias ni instructores. Todos a fase A, para principiantes sin excepciones. Esto es lo que me dijo este contacto, que él dice ser el líder mundial del movimiento gnóstico. Es decir, dice que solamente Samael y Ravolú están sobre él. Bueno, es lo que dice él. Que, lo repito, que ya no hay más instructor. Las órdenes de Ravolú fueron no más conferencias ni instructores, todos a fase A, para principiantes sin excepción. Bueno, y esto obviamente contradice lo que anteriormente nos decía el señor Jairo, donde todo lo contrario, ¿no? Lo que se cerró fue la fase C o segunda cámara. Bueno, hay muchas discrepancias aquí en todo esto. Le digo, bueno, pues te comento que estoy preparando un video para aclarar lo que dijo Ravolú al respecto. Y tú como líder de tu grupo debes estar informado, le digo. Si tienes algo que decir al respecto, adelante, ya que el tema será Ravolú no ordena cerrar grupos gnósticos. Ya entrevisté a 2 personas, una que conoció a Ravolú y otra de otro grupo. Él me responde, hay varios novatos en el nuevo orden que están adulterando la enseñanza. Digo, por eso te digo que hay que aclarar, pues está dando mala imagen de la gnosis. Nosotros luchamos por abrir grupos y ustedes dicen lo contrario. Y él dice, estamos preparados para cualquier debate. Dice, no dé la margarita a los cerdos, me dice. Y bueno, no se trata de debates, no tengo tiempo para eso, solo deseo saber si tienes documentación verídica para sostener esa tesis que planteas en las redes sociales. Y él dice, sí tengo. Bueno, si hay cartas, audios o videos donde ratifica que Ravolú dijo eso, te ruego me los hagas llegar. Dice, bueno, ahí veremos en el camino qué podemos mandar. Le digo, bueno, a mí me interesa que la verdad se sepa, le digo, y solo por eso lo hago, espero entiendas. Él dice, claro. Hasta ahí, luego ya voy a descansar, buenas noches, inferential peace, good night. Y hasta ahí está la conversación, ¿no? Entonces, yo fui directo en las preguntas, quise saber, ¿no? Ya desde el momento en que él me dijo que él es prácticamente el líder mundial del movimiento gnóstico, pues esa era mi intención, ¿no? Que él me presentara alguna evidencia de lo que está planteando en las redes sociales, porque este contacto es el que, pues, de una forma insistente siempre dice, ¿no? Que no hay más gnosis al público, que se cerraron las escuelas, etcétera, etcétera. Pues ahí lo confrontamos, no llegó a más la situación. Hasta ahora estoy esperando alguna documentación, sinceramente no creo que me vaya a enviar nada, y para el caso da lo mismo, ya que este trabajo aquí culmina. Así que les invito a escuchar las últimas palabras sobre el tema del venerable maestro Ravolú. En este audio, obviamente, pues editado, ¿no? Limpiado y arreglado para mejor audición y que ustedes comprendan lo que él dice y lo que él quiere para la humanidad. Aquí va.
el deber de todos nosotros, sin excepción de ninguno, es luchar por no dejar de caer la obra del maestro Samael. Me ha dicho, él sembró la semilla. Nosotros vamos a abonar, a arreglar el terreno, a mantener estas semillas, echándole agüita, en fin, para cuando él regrese. Esa es la obra que tenemos que realizar nosotros. Y prácticamente fíjense ustedes que hay lógica en esto. Cuando él desencarnó, como a los 8 días, más o menos, me fui yo a la isla del Éxodo, donde tengo mi trabajo hace muchos años. Cuando, sorpresa mía fue cuando me encontré yo a él. Allá, me recibió sonriente. Y me entregó, me dio, coge esto, con la mano un puñal así. Yo la recibí. Me echó unas 4 o 5 semillas de un árbol frutal. Me dijo, siémbralas. Como yo tenía un terreno preparado, sembré las semillas y nos pusimos a mirar, terminar las semillas, empezaron a crecer, empezaron a florecer. Cuando vimos que cada arbusto empezó a dar su fruto. Entonces me dijo, tú eres, me señaló con un dedo índice, tú eres el que va a dar fruto a mi obra. Tú, y me señalaba, y me recalcaba, tú eres el que tienes que hacer dar fruto a mi obra. O sea, y yo en estos momentos estoy haciendo el resto de un campesino que está aporcando las matas que el patrón ha sembrado, hablemosle. Yo estoy aporcando esas matas, luchando porque esas matas den sus frutos. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no estoy enseñando nada, ni nada de cosas, sino únicamente sosteniendo y alimentando a aquellos siendo que dejó el venerable nuestro Samael Aumbeor. Pues dejó a mi cargo y que estoy muy consciente de eso.